Muchas gracias por acompañarnos en este importante programa de Recrea Academy 2022. A continuación vamos a tener la conferencia El papel de Mejor Edu por una educación equitativa y de excelencia. La va a impartir el doctor Oscar Daniel del Río Serrano, a quien tengo el gusto de presentar. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestro en Administración Pública por el Centro de Estudios Avanzados en Educación y es doctor en Ciencias Jurídicas, Administrativas y de Educación. Fue docente en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional en la Cátedra de Fundamentos de Microeconomía. Dirigió el claustro de maestros del Departamento de Maestrías en la Universidad de las Naciones. Cuenta con 20 años de experiencia en el servicio público en los 3 poderes de la Unión. Fungió como director general de seguimiento a auditorías y mejora continua en la Fiscalía General de la República, subdelegado y comisario público suplente del sector de desarrollo económico en la Secretaría de la Función Pública y asesor de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. En julio de 2019 fue nombrado por el Senado de la República como comisionado de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, un organismo nacional que tiene la enorme responsabilidad de fortalecer y de generar la política pública que mejore las condiciones de la calidad de la educación. Dejo en el uso de la palabra al doctor Oscar Daniel del Río Serrano, y un gusto, un placer tenerte en este escenario, doctor. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, aprecio mucho tus palabras. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor estar presente en este foro, en este evento de gran ámbito. Quiero comenzar agradeciendo al gobierno del Estado de Jalisco, a la Secretaría de Educación del Estado y a la Comisión Estatal de Mejora Continua de la Educación. Hacen un gran esfuerzo por tener este evento, es su 4ª edición. Verdaderamente obtenemos recursos valiosos en las discusiones que se llevan a lo largo de estos días. La presentación que voy a hacer yo es distinta a lo que se ha venido desarrollando a lo largo de estos días aquí en Recrea Academy, porque a mí me toca presentar el papel de una institución pública y cómo impacta en el tema de la política educativa. Es decir, yo les voy a hablar exactamente qué papel juega la Comisión en la educación de nuestro país, qué le corresponde, qué vínculo tiene con el sistema educativo nacional y con las entidades federativas, entre otros. Esta charla, como les digo, no es técnica, no es académica, sino de cómo hacemos política pública a través de acciones de mejora continua de la educación. Como ya me presentaron, soy Oscar Daniel del Río Serrano, soy comisionado o integrante de la Junta Directiva en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Fui designado por el Senado por el periodo de 2019 a 2024. Estoy aquí convencido que ustedes y nosotros tenemos un objetivo común, ¿no? Lo que queremos es promover el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Por eso creo que es importante que conozcan el papel de esta institución pública. Preparé unas líneas a las cuales les daré en algunos momentos lectura muy puntual, porque tengo que explicarles el marco normativo y los objetivos y metas de las acciones que llevamos a cabo. A lo largo de esta exposición les hablaré de qué es la comisión, cuál es su papel, cuáles son sus objetivos, de su estructura, de qué hace cada una de las unidades administrativas que la integran, cómo logramos los objetivos y las metas y nuestras principales funciones. Ahora bien, si me permiten, entro en materia. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, mejor conocida como Mejor Edu, se creó en el 2019. Nace a partir de la reforma educativa publicada el 15 de mayo de ese año. Esta reforma nace de la necesidad de reformar lo anterior, quitarle el carácter punitivo a muchas de las acciones que se lleva a cabo y traer a los docentes al centro
de la política educativa y privilegiar, como ya sabemos, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de México. En esta reforma, específicamente el artículo 3 constitucional, se establece que el criterio que orientará la educación, entre otras cosas, contribuirá a una mejor convivencia humana a fin de fortalecer la igualdad de derechos de todos y será inclusivo, intercultural e integral. También se privilegia el concepto de excelencia, concebida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Asimismo, se hizo énfasis en el criterio equitativo de la educación, que se traduce en medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación y combate a las desigualdades en el acceso, tránsito y permanencia de los servicios educativos. Así, la reforma educativa que implicó cambios a la Constitución representa un cambio jurídico-administrativo en México, sí, pero sobre todo una transformación de paradigma sobre el objetivo de la educación siguiendo una tendencia global. ¿Y a qué me refiero con esto? A principios de siglo, desde la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la que por supuesto participa México, se lanzaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y uno de ellos era que todos los niños deben terminar un ciclo completo de educación primaria, y los países se pusieron como plazo el 2015. En este año hicieron un balance y se dieron cuenta que habían avanzado y que aún faltaba, pero que tendrían que continuar en ello y reforzar el objetivo. Así, decidieron apretar la tuerca y en 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que renovó el impulso generado por los anteriores objetivos adoptados 15 años atrás. Esta vez se adoptó como objetivo 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este acuerdo tuvo su origen en la aceptación de que si bien es importante proveer de servicios educativos a todas y todos, dado que es un derecho humano que posibilita el ejercicio de los demás derechos, el mero acceso a la educación es insuficiente. Es fundamental que la educación sea de excelencia, con el objetivo de que ayude a las personas a reducir las desigualdades de todo tipo, a salir del círculo de la pobreza, a empoderarlas, a fortalecer su resiliencia y a crear sociedades democráticas más justas. Así las cosas, la ley reglamentaria del artículo 3 constitucional en materia de mejora continua de la educación ratifica también la obligación del Estado de buscar la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación, lo cual implica el desarrollo permanente del sistema educativo nacional para el incremento del logro académico de los educandos y tendrá como eje central su aprendizaje. Adicionalmente, con esta reforma constitucional de 2019, se creó el Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación y se le dio a Mejor Edu, a la comisión donde yo estoy, la nada menor responsabilidad de coordinarlo. En la ley que ya cité, en la ley reglamentaria del artículo 3 constitucional, se precisa que el sistema es un conjunto de actores, instituciones y procesos estructurados y coordinados que contribuyen a la mejora continua de la educación para el cumplimiento de los fines, principios y criterios constitucionales de la educación. La decisión de crear un sistema se debe a la complejidad de las problemáticas del sistema educativo nacional, que se requiere atender por parte de las instituciones del Estado, pero no solo por ellas, sino también por todos los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes. Y se requiere que esta atención para incrementar su efectividad sea de manera coordinada y estructurada. Es un sistema que estamos fortaleciendo mediante el vínculo con las 32 entidades federativas y con otros actores, como con Jalisco, y lo voy a poner de ejemplo. Con Jalisco firmamos un convenio de colaboración y mantuvimos un par de reuniones durante el mes de abril. Yo vine, visitamos a la comisión, firmamos un convenio marco de colaboración y a partir de ese momento los titulares de las unidades sustantivas de la comisión, que más adelante se las voy a explicar,
comenzaron a trabajar con las áreas de la Secretaría de Educación de Jalisco y con la Comisión Estatal de Mejora Continua de la Educación. En fin, bajo esta coordinación, pero con la participación de otros actores, instituciones y procesos implicados en la mejora educativa, el sistema del que ya hice referencia debe impulsar acciones enfocadas a la excelencia de la educación y a su vez acciones en favor de la equidad. Se dice fácil, pero en la práctica la conciliación de ambos principios no es sencilla. A continuación voy a hablarles de la estructura de la comisión, que está integrado por 3 cuerpos colegiados. La junta directiva la integramos 5 personas, 3 comisionadas, 2 comisionados, elegidos por el Senado de la República. Tenemos a nuestro cargo la conducción, planeación y organización y coordinación de los trabajos de Mejoredu. El Consejo Técnico, integrado por 7 miembros, ellos son asesores de la Junta Directiva en temas técnicos y metodológicos, también elegidos por el Senado de la República. Y aquí quiero aprovechar la ocasión para decirles y darles a conocer que este Consejo Técnico se va a renovar. El Senado de la República está por sacar una convocatoria para renovar a 3 integrantes. Próximamente va a ser pública tanto en la página del Senado como en la página de Mejoredu, y de verdad los invito a participar, los invito a que traigan su experiencia, su conocimiento a Mejoredu. El otro cuerpo colegiado que tenemos es el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano, que además es honorífico, lo elige la Junta Directiva mediante una metodología muy objetiva que desarrollamos y privilegiamos el principio de inclusión. Está compuesta por 15 personas que representan a distintos actores del proceso educativo, 7 docentes, 4 académicos investigadores y 4 personas de organizaciones de la sociedad civil. Su tarea es conocer, opinar y dar seguimiento a lo que hace Mejoredu. Aquí también me permito hacer otra invitación. En diciembre, en la comisión, vamos a publicar una convocatoria para renovar 3 espacios del Consejo Ciudadano. Son espacios del grupo de organizaciones de la organización civil. Si alguien de ustedes está interesado, conoce a alguien, pues por favor invítenlo, inscríbanse. La convocatoria va a estar publicada en la página, en el sitio web de Mejoredu a partir del 1 de diciembre. Además de estos 3 órganos colegiados, y por colegiados me refiero a que las decisiones se toman por consenso de sus miembros, se añade uno cuarto, y este cuarto corresponde al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación que ya les platiqué. Ahí se creó un comité consultivo y deliberativo en el que se intercambia información, se promueve la vinculación entre instituciones y se opina sobre las propuestas de Mejoredu. Este comité consultivo deliberativo está integrado por el titular de la Secretaría de Educación Pública, por los 5 integrantes de la Junta Directiva de Mejoredu, las personas subsecretarias de la SEP, el titular de UCICAM, las presidencias de las comisiones de educación en ambas cámaras del Congreso y representantes tanto del Consejo Técnico como del Consejo Ciudadano. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de Mejoredu? ¿Qué le corresponde hacer? ¿Qué hemos hecho y por qué tendría que interesarle esto a ustedes? Desde la Constitución a Mejoredu se le dieron 7 atribuciones que pueden observar en esta diapositiva. Pues yo las voy a resumir para hacer más dinámica esta presentación. Generamos información y conocimiento a través de estudios, investigaciones y evaluaciones que contribuyan a una mejor comprensión de los procesos de mejora continua. Tenemos a nuestro cargo normar y orientar mediante lineamientos y sugerencias. También difundir información, incluyendo indicadores, todos en materia de mejora continua de la educación, y hacemos una muy importante, la vinculación con autoridades educativas locales y federales. La materialización de estas funciones recae en 3 unidades sustantivas al interior de la comisión: la unidad de apoyo y seguimiento a la mejora continua e innovación educativa, la unidad de vinculación e integralidad del aprendizaje y la unidad de evaluación diagnóstica. Los productos elaborados por Mejoredu
aspiran a ser útiles para la toma de decisiones y para la práctica de los diferentes actores del proceso educativo, desde las comunidades escolares hasta los gobiernos estatales que generan e implementan la política educativa. En este ánimo, en Mejoredu hemos publicado más de 218 volúmenes. Todos los pueden encontrar en la página web de la comisión. De estos, destacan 25 que corresponden al análisis de políticas y aportación de sugerencias para la mejora, como las sugerencias de elementos para la mejora del plan y programas de estudio de educación básico, análisis y propuesta en torno a los contenidos curriculares 2021, sobre las que la doctora Gabriela Naranjo, titular de la Unidad de Apoyo y Seguimiento de la Mejora Continua e Innovación Educativa, mantuvo un conversatorio ayer junto con los subsecretarios de Educación Básica y Media Superior del Estado, el maestro Pedro Díaz Arias y el licenciado Alejandro Lute Ríos, a quienes saludo con mucho afecto. Entre las acciones y productos que se han realizado, elaborado en Mejoredu, ciertamente cada uno de ellos significó meses de arduo trabajo de investigación, de cálculos, de análisis e incluso, en ocasiones, de trabajo en campo. Por eso quiero detenerme en tres. En primer lugar, especial mención deben tener los indicadores. Se han editado 2 obras de indicadores nacionales de la mejora continua de la educación 2020-2021 y ahora se encuentra en proceso de publicación la edición 2022. 32 cuadernos estatales de indicadores educativos edición 2021, 32 prontuarios estadísticos edición 2022 y 2 cuadernos temáticos, el derecho a la educación de la población con discapacidad en México y la formación de los profesionales de la educación en México, ambos 2022. La información que se incorpora en estas obras se recupera principalmente de las estadísticas educativas derivadas del formato 911 de la SEP y de los censos de población y vivienda y otras encuestas que hace el INEGI. Las obras presentan análisis de datos estadísticos e indicadores para distintas poblaciones, niveles y tipos de servicio educativo. Consideran desagregaciones estatales y distintos periodos, lo que hace posible reflejar rezagos y estimar los alcances de los esfuerzos del sistema educativo nacional en favor de la mejora educativa. También incluyen reflexiones que permiten observar algunas líneas de política educativa que pueden ser útiles para la toma de decisiones y algunos retos para las autoridades educativas federales y estatales. Mejoredu da seguimiento a 42 indicadores educativos, de los 13 se consideran prioritarios para el análisis de las políticas públicas y el seguimiento de la mejora continua de la educación. Permítanme enunciar estos 3 indicadores a cargo de la Unidad de Apoyo y Seguimiento de la Mejora Continua e Innovación Educativa. El primero es la correspondencia de la lengua materna de los estudiantes y la de los docentes. El de directivos docentes titulados de licenciatura, la tasa de cobertura neta, disponibilidad de escuela por localidad, atención a estudiantes que podrían enfrentar barreras para el aprendizaje y la participación, supervisión de educación básica integradas por más de 20 escuelas, población atendible en el sistema educativo nacional según educación previa, tasa de asistencia, tasa de desafiliación, porcentaje de población en condición de analfabetismo, grado promedio de escolaridad y escuelas con servicios básicos. En segundo lugar, destaco los instrumentos y acciones relacionados para fortalecer la práctica docente para educación básica y educación media superior. Entre ellos, el Plan de Formación Continua y Desarrollo Profesional Docente 2021-2026, los criterios generales de los programas de formación continua y desarrollo profesional docente y para la valoración de su diseño, operación y resultados, y los programas de formación continua y desarrollo profesional docente. Todos ellos tienen como eje la formación situada y la revalorización del personal docente, incluyendo directivos, supervisores, maestras y maestros frente a grupo y asesores técnico-pedagógicos. De hecho, ayer la titular de esta unidad, la que lleva estos temas fundamentales, Susana Justo Garza, dio una conferencia y un taller. Si no tuvieron oportunidad de asistir, estoy seguro de que podrán encontrar sus intervenciones en línea. Finalmente, me gustaría subrayar las evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales a cargo de la Unidad de Evaluación Diagnóstica. Como lo mencionaba antes, la reforma del 2019 en materia educativa representó un cambio de paradigma.
Se privilegia la evaluación como herramienta, no como fin, para alcanzar el máximo logro de los educandos. Al igual que el hincapié puesto en la excelencia y la equidad educativa, hubo un importante impulso a nivel global. Como bien lo mencionaba por la mañana mi compañero Francisco Miranda, aquí presente, titular de la Unidad de Evaluación Diagnóstica, organizaciones como la UNESCO se mostraron de acuerdo con la necesidad de reconocer los límites de las evaluaciones de aprendizaje a gran escala, con la finalidad de reconocer que la evaluación debe valorar más de lo que puede medirse y buscar maneras de mejorarlas. En México, diversas circunstancias políticas y de motivación de grupos hicieron posible la transformación, primero legislativa, y ahora estamos en la etapa del cambio cultural mediante acciones concretas. Conforme a la ley reglamentaria del artículo 3 constitucional, las evaluaciones diagnósticas serán formativas e integrales y consisten en procesos mediante los cuales se formulan juicios fundamentados en evidencia sobre las cualidades de los actores, instituciones o procesos del sistema educativo nacional, con la finalidad de contar con una retroalimentación que promueva una acción de mejora en la educación. Respecto al sistema integral de formación, capacitación y actualización, será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas que tendrán como objetivo fortalecer las capacidades, conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas y actitudes del personal con función docente, directiva o de supervisión para contribuir al logro del aprendizaje y desarrollo integral del educando. Sin embargo, quiero hacer aquí énfasis que estas evaluaciones de las que acabo de hablar no serán ni coercitivas ni punitivas. De esta manera, a través del ejercicio de sus atribuciones, Mejoredu construyó un modelo de evaluación diagnóstica formativa integral que esta mañana presentó el doctor Miranda en este mismo foro. El modelo que se ha formulado condiciona que las evaluaciones cuenten con las siguientes características. Estas características es que sean participativas y se integren a los procesos educativos, que impulsen la autoevaluación y la coevaluación, que no sean ni arbitrarias ni punitivas, que sean pertinentes y útiles, que sirvan a la mejora continua de la educación a través de generar y proporcionar información y retroalimentación a los actores del sistema educativo nacional y a quienes diseñan las políticas educativas. Así, en Mejoredu estamos apostando por proporcionar insumos para la toma de decisiones, no para rankear, ni calificar, ni poner estrellitas a unas escuelas y evidenciar a otras. Consideramos que el fin de la evaluación es contribuir a mejorar los aprendizajes de las y los estudiantes, que no es un asunto técnico, sino un mecanismo de diálogo y comprensión de lo que sucede en el aula y las escuelas y por qué sucede y cómo podemos avanzar. En esta lógica se desarrolló una secuencia de 5 elementos para los procesos de evaluación diagnóstica, con miras a que todos ellos apoyen la mejora educativa. En primer lugar, ¿para qué evaluar? ¿Qué y cómo evaluar? ¿Cómo usamos los resultados de la evaluación? ¿Qué hacemos para mejorar? ¿Y cómo le damos seguimientos a los avances? En este contexto, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el área de evaluación diagnóstica de Mejoredu ha desarrollado una nueva generación de instrumentos de evaluación en los que las comunidades escolares, autoridades educativas y por supuesto Mejoredu tienen un rol que jugar. El de Mejoredu es fungir como promotora, generadora de información y apoyo, garante institucional del proceso de evaluación diagnóstica. Específicamente, nos corresponde participar en el diseño de las evaluaciones, preparar guías y materiales de apoyo, elaborar instrumentos diversificados de apoyo para la auto y coevaluación, proporcionar herramientas y recursos en línea, brindar talleres, seminarios y cursos, recopilar propuestas y experiencias de las propias comunidades escolares, dialogar sobre propuestas de evaluación diagnóstica con autoridades educativas, recibir, sistematizar y analizar la información agregada de escuelas, zonas, entidades federativas y a nivel nacional. Elaborar y publicar en nuestra página web orientaciones didácticas de apoyo a las y los docentes para la recuperación de aprendizajes fundamentales de sus alumnos conforme a los planes y programas de estudio
y considerar la diversidad de los contextos. Como es de todos ustedes conocido, se realizó un ejercicio de evaluación diagnóstica formativa integral al inicio del ciclo escolar 2022-2023, del 5 de septiembre al 21 de octubre. Se puso a disposición de todas las escuelas públicas y privadas instrumentos de evaluación, de lectura, matemáticas y formación cívica y ética, dirigidos a estudiantes de segundo de primaria a tercero de secundaria. Este tipo de ejercicios es fundamental, sobre todo después de un acontecimiento como la pandemia, que irrumpió las clases presenciales en más de 180 países. En México, los más de 30.3 millones de estudiantes y 2.2 millones de docentes de educación inicial a media superior se vieron forzados a utilizar métodos de aprendizaje vía remota y a distancia. Aquí quisiera detenerme para expresar a nombre mío y de la Junta Directiva mi más sincero reconocimiento para ustedes docentes que hicieron posible que la educación continuara y llegara a todas partes. Todo nuestro reconocimiento por la extraordinaria labor que desarrollaron durante la pandemia y lo siguen haciendo al día de hoy. De ahí la importancia de estos instrumentos de los que hablamos específicos de evaluación diagnóstica para México, para poder actuar y hacerlo con oportunidad. Con este ejercicio de evaluación que les comento, se buscó que los docentes pudieran identificar los temas que requieren ser mejor aprendidos por sus alumnos y con ello apoyar una mejor planeación de sus clases. En la aplicación en línea, los docentes de las escuelas participantes tuvieron retroalimentación de resultados prácticamente de manera automática. Y aquí voy a destacar que en Jalisco hubo una buena participación en este ejercicio de evaluación, a pesar de que fue de carácter voluntario. Estos resultados serán entregados en los próximos meses a cada autoridad educativa a fin de que puedan atender los aprendizajes que deben fortalecer mediante intervenciones focalizadas y políticas públicas. A lo largo de esta plática he hablado sobre las funciones de Mejoredu y como al principio les comenté que en la reforma constitucional se creó el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Este sistema está en vías de construcción porque la política educativa debe hacerse en conjunto entre todos los actores e instituciones implicadas en el quehacer educativo o no podrá alcanzar sus objetivos. Hemos dado los primeros pasos. Las y los integrantes de la Junta Directiva nos hemos reunido con diversas autoridades educativas del país a fin de fortalecer vínculos de coordinación y promover no solo lo generado por Mejoredu, sino esta nueva visión de mejora continua. En las reuniones de trabajo se han abordado los proyectos y actividades relevantes de las Secretarías de Educación estatales, así como temas potenciales de colaboración. Ya, como les comenté hace un momento, con Jalisco suscribimos un convenio de colaboración y ahora estamos de un convenio marco general, hemos pasado a temas muy específicos. Estos encuentros de vinculación con autoridades educativas, porque hemos sido los 5 integrantes de la Junta Directiva, hemos recorrido ya el país, ya nos hemos reunido con las 32 entidades, hemos sido acompañados por los titulares de las unidades sustantivas de Mejoredu. Nos ha facilitado el desarrollo de actividades colaborativas y hemos alcanzado grandes resultados. Solo por mencionar un par de proyectos en los que Jalisco ha participado. La encuesta nacional sobre violencia entre pares en secundaria, que busca conocer los factores de riesgo y protección del acoso escolar entre estudiantes. Y en el otro, la investigación sobre perfil, condiciones y prácticas de agentes de educación inicial, cuyo propósito es caracterizar los perfiles, las condiciones laborales y las prácticas de educadoras, docentes y promotores de educación inicial para identificar áreas de mejora en formación y condiciones. Asimismo, de las conversaciones sostenidas por la Junta Directiva, hemos identificado programas, intervenciones o acciones que puedan bien calificarse como buenas prácticas. Es decir, las distintas autoridades educativas locales nos han compartido las prácticas que más le han favorecido para la mejora continua. Y ahora nosotros hemos visto que estas son susceptibles de compartirlas entre todas las autoridades locales para que puedan ser implementadas en los distintos contextos. Voy a citar un ejemplo, el de Yucatán,
tiene un programa estatal de lectura y otro programa de pasaporte de la excelencia. En Nuevo León ha forjado vínculos importantes con actores empresariales, asociaciones civiles y organizaciones internacionales y de la sociedad civil para impulsar proyectos de gran envergadura. Y claro está, el proyecto Estrella de Jalisco, Recrea, Educación para Refundar 2040. Sin duda, Jalisco es de los estados que privilegia la interconexión de diferentes intervenciones educativas, con base en principios como la mejora de los aprendizajes y la cultura de inclusión y la equidad. Jalisco ha pasado de declarar la política a hacer la política educativa, y de ello todas y todos ustedes pueden sentirse orgullosos. Compañeras y compañeros, a 3 años de distancia de su creación, es un hecho que Mejor Edu aún tiene muchos retos importantes. No obstante, como lo mencioné antes, hemos dado pasos importantes y se han elaborado casi 200 títulos que tienen el objetivo de sustentar la toma de decisiones y la práctica de los diferentes actores del proceso educativo, desde los gobiernos estatales que generan e implementan la política educativa hasta las comunidades escolares y el personal docente. Para Mejor Edu es fundamental la vinculación con las autoridades educativas de las entidades federativas, pero también con otros actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje como ustedes. Materiales como las orientaciones didácticas tienen el fin de apoyarlos en su labor frente al aula, que es fundamental. Porque el cambio que estamos persiguiendo, la mejora continua de la educación como tal, como proceso progresivo, gradual, constante, contextualizado y participativo, que impulsa el aprendizaje de las y los estudiantes, solo será posible en la medida en la que todas y todos ustedes se involucren en este proceso. Les invito a visitar nuestra página web para consultar todos los materiales que hemos puesto a su disposición, a colaborar en las actividades que realiza Mejor Edu en las escuelas, pues muchas veces las visitamos para recopilar información y entender las dinámicas, prácticas y procesos escolares en el marco de estudios e investigaciones. Y por supuesto, les exhorto a participar en los próximos ejercicios de evaluación diagnóstica, formativa e integral. Los resultados de estos ejercicios nos ayudarán a todas a tener información acerca de los aprendizajes de los estudiantes y poder atender con oportunidad a aquellos que requieran fortalecerse. Ciertamente, la excelencia y la equidad educativa son proyectos inacabables, pero trabajar por ellos es el mejor obsequio a la niñez. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Si alguien del público presente quisiera formularle alguna pregunta al doctor del Río, si tuviéramos el apoyo de un micrófono, aquí nos levantaron la mano. Este mismo. Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Buenas doctor. tardes. Mire, a mí se me hace muy importante, muy interesante la información que está ampliando. Soy director de una escuela primaria en San Miguel el Alto y maestro en Jalostotitlán. Entonces, Mejor Edu lo vemos nosotros como una opción de diagnosticar a los alumnos, pero también como una opción para ver en dónde debemos de poner más énfasis a la hora de los procesos de enseñanza-aprendizaje que ahora se ven. Pero yo pienso que, bueno, veo la necesidad de que hubiera un poquito más de objetividad dentro de lo que pedagógicamente hacemos en las escuelas. Yo soy maestro en intervención educativa, sin embargo, considero que me faltan un poquito más de recursos en el sentido de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Que si ustedes tienen ya los resultados de Mejor Edu, ya sabemos en qué componentes estamos flaqueando, si hubiera un poquito más de apoyo en el sentido de orientarnos en qué sentido debemos estar manejando todos estos procesos.
que no se quedara nada más en nuestra propia experiencia, en nuestro propio conocimiento, sino que hubiera una luz por ahí, que pudiéramos voltear y decir, bueno, puedo estar echando mano de estos recursos, de estos mediadores para mejorar. Considero que el contexto pues es determinante a la hora de estar trabajando con los alumnos. Es muy determinante también la intervención del maestro una vez que se identificaron las áreas de mejora. Sin embargo, con todo carga que tenemos de que venimos de una pandemia, con tanta diversidad en el aprendizaje, en los saberes de los alumnos, se pone una carga muy difícil para los maestros. Entonces, ¿cómo descargar un poquito? ¿Cómo orientar esto para trabajar ante una diversidad? Porque en estos 3 meses, según el acuerdo que está por finalizar en este mes, ya tenemos que haber trabajado algo de nivelación. Esa nivelación es también un atraso y dificulta pues el de estar trabajando con 40 alumnos, tener en mente los diagnósticos, tener en mente lo que tienes que hacer y otras actividades pues que la misma escuela asume en una responsabilidad de la CAP. Muchas gracias. Mejoredu, desde su creación, empezó a construir diferentes orientaciones didácticas en beneficio de la mejora del proceso de aprendizaje. Nosotros nacemos en el 2019 y a los menos del año se nos atraviesa una pandemia que nos obliga a salir de nuestras oficinas, pero no detiene nuestro trabajo. Y ahí creamos las primeras orientaciones para apoyo a docentes que daban estas enseñanzas a distancia. Y a partir de ahí hemos ido construyendo conforme a estudios, investigaciones y resultados que hemos obtenido. Hay una serie de orientaciones didácticas que están en nuestra página web y que ha sido de mucha utilidad de los docentes. Hemos recibido muy buenas críticas, muy buenas opiniones e incluso retroalimentación para fortalecerlas. Me imagino, profesor, que usted se refiere a este ejercicio de evaluación diagnóstico que acabamos de hacer y que venía una serie de reactivos, y que la intención que tenemos es que ustedes tengan información casi inmediata, sobre todo para los que aplicaron en línea, y los retroalimenten en dónde hay que fortalecer el aprendizaje. Para los que no tuvieron esta retroalimentación de manera automática porque no la hicieron en línea, una vez que publiquemos los resultados, vendrán acompañados de orientaciones, vendrán acompañados de guías, de cosas que puedan ayudarles a ustedes a esta práctica didáctica para fortalecer los aprendizajes. Estaremos trabajando en ellos. Ahora, si es cierto, esta parte en donde podemos ser más objetivos, en donde podemos mejorar el instrumento de evaluación, es nuestra primera aplicación, es un muy buen modelo, sin embargo, como todo es perfectible y en algún momento tendremos que hacer estos ajustes con toda objetividad como usted nos señala. Pero tenga usted por seguro que los resultados que presentemos vendrán acompañados de alguna orientación. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero retomar algunas de las reflexiones que Pedro Ravela plantea en su libro Cómo mejorar la evaluación en el aula, y ahí hace énfasis en que hay avances a nivel de política educativa en cuanto al tema de evaluación. De hecho, los mejores ejemplos son los instrumentos que se han venido diseñando para recuperar información sobre la evaluación diagnóstica. Sin embargo, él plantea una serie de problemáticas que se dan definitivamente en el aula. Es decir, hay tantas prácticas de evaluación como tantas prácticas docentes. Y entonces, viendo todas las implicaciones que Mejoredu tiene, las tareas, me parece relevante plantear investigaciones que tengan que ver con desenmarañar la problemática que está dentro de lo que implica evaluar los procesos de aprendizaje. Es decir, cada quien tenemos concepciones, en el mejor de los casos una concepción clara de lo que es la evaluación, pero ya en la aplicación de la práctica, realmente creo, como directora de una escuela, que los datos que arrojan están muy alejados de lo que realmente ocurre con los alumnos. Es decir,
recuperamos información a través de los exámenes que ellos aplican, del proceso, de los proyectos, pero realmente no se arroja una información confiable de lo que realmente el alumno aprendió. Entonces me parece que desde Mejoredu se pudieran promover, identificar algunas investigaciones y que a partir de esos resultados se generen diálogos que permitan que los docentes podamos entender de mejor manera la evaluación, ese concepto tan bonito que todos lo sabemos de la evaluación formativa, que es de proceso, que tenemos que poner en el centro los aprendizajes al alumno, que no debe de ser punitiva, todo eso tan bonito que tenemos en concepto no sucede en el aula. Entonces mi planteamiento es, a través de Mejoredu, en todas esas tareas que tiene de investigación, que se trabaje esa parte y que entonces a partir de esos resultados se hagan diálogos, pero sobre todo se establezcan políticas de formación. Dice ahí Pedro Ravela también que se le ha abonado muy poco a la formación en materia de evaluación. Cada quien evaluamos como lo aprendimos. Cuando vimos a nuestros maestros lo aprendimos y así evaluamos, pero no con todos los criterios que en un momento dado contempla la evaluación formativa. Muchas gracias. Gracias a usted. Mejoredu sí tiene considerado todos estos aspectos que usted ha mencionado. Nuestros instrumentos de evaluación que desarrollamos junto con la Secretaría de Educación Pública sí están basados en investigaciones y estudios que con anterioridad hemos hecho. Sí las orientamos a estos resultados, a saber exactamente qué es lo que necesitan los docentes y cómo podemos reforzar esta pérdida de los aprendizajes y cómo ustedes pueden tener resultados muy rápido. Lo que queremos es fomentar el diálogo a través de la evaluación, el diálogo dentro de la comunidad escolar, el diálogo alumno-docente, que el docente tenga esta autorreflexión, esta autoevaluación y la coevaluación con los alumnos para fortalecer estos aprendizajes. Insisto, todo los resultados que tengamos irán acompañados de alguna orientación que les permita a ustedes implementar, pero con una enseñanza, y eso es algo que yo voy a llevarme de aquí y que tengo que platicar con la Junta Directiva, es cómo construimos dentro de los docentes esta cultura de evaluación, cómo les enseñamos esta parte, que hay mucho material y hemos trabajado en ello, pero reforzaremos esta parte. Es un tema que me voy a llevar para que muy pronto tengamos cosas más objetivas para ustedes. Gracias, doctor. Muy bien. Pues sin lugar a dudas hay un enorme reto para Mejoredu, para el sistema educativo nacional, para las autoridades locales que integramos la Secretaría de Educación, para lograr que los servicios educativos que tenemos bajo nuestra responsabilidad tengan evidentemente una mejor calidad y que puedan repercutir en mejores aprendizajes que le permitan a los niños, a las niñas y a los adolescentes que formamos, pues enfrentar las complejidades de la vida. Yo estoy cierto que Mejoredu tiene un gran diseño. Yo estoy impactado con el trabajo que vienen realizando para aportarle a la mejora educativa y por supuesto que vamos a hacer causa común en Jalisco para lograrlo. También le transmitiremos, doctor Del Río, al señor secretario, las consideraciones que hiciste con respecto a Jalisco en torno a que hemos tomado, lo voy a decir en términos coloquiales, hemos tomado el toro por los cuernos y sin afectar el modelo educativo nacional hemos instrumentado un proyecto que fortalezca las competencias ciudadanas, la inclusión, la infraestructura educativa, la mejora de los aprendizajes y por supuesto la repercusión en global a la calidad de la educación. Entonces yo le haré las consideraciones que ustedes nos hacen y
pues quisiéramos agradecerte infinitamente con un reconocimiento que otorga el señor secretario, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, por la conferencia que nos has impartido, y este es un pequeño presente que da cuenta del proyecto educativo que impulsa el gobierno del estado de Jalisco. Y creo que nos van a tomar una fotografía aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos los presentes. Muchas gracias. Gracias.